Chicos, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? ¿Sí se me escucha? Hola Luisito, ¿cómo estás? ¿Sí me escuchas, no? Sí, mi sí se escucha. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Fátima, Alexandra. Entonces, vamos, excelente, excelente. Hola Fernanda. Hola Zoila, ¿cómo estás? Vamos a comenzar con nuestra clase, ¿bien? Les comento que en esta semana, a partir de esta semana, ya vamos a trabajar el tema de la oración. Entonces, el día de hoy iniciamos con el tema uno, vamos a trabajar uno de los subtemas, porque en realidad la oración nos va a tomar varias semanas, ¿bien? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? A ver, lo que viene a ser en sí la oración y los elementos de la oración bimembre, que son el sujeto y el predicado. Eso es lo que vamos a desarrollar. Entonces, comenzamos. ¿Qué entendemos por oración? A ver, la oración se va a definir considerando diferentes componentes gramaticales, ¿ok? Si consideramos el componente fonológico, vamos a decir que la oración posee entonación propia y que está delimitada por pausas. Bien, siempre aparece delimitada por pausas. Por ejemplo, si yo digo cocinó en el campo, es una inflexión tonal ascendente. Si yo digo cocinó en el campo, es una inflexión tonal descendente. Ambos son ejemplos de oraciones, sea ascendente o sea descendente. Bien. Sintácticamente, te dice, es una unidad mínima de construcción con independencia sintáctica, y esa es la característica más importante de la oración. La oración presenta independencia o autonomía sintáctica. Todos los elementos que aparecen dentro de ellas van a estar vinculados semánticamente y con algún tipo de función, vinculados por una función también. Al término de una oración, nosotros normalmente siempre colocamos un punto. Ese punto es una marca gráfica que te indica que hasta ahí llega la relación de esos elementos. O sea, ahí termina esa independencia sintáctica. Por eso es que a nivel gráfico es muy importante que toda oración lleve un punto al final. Por ejemplo, olvídame o eres un buen amigo. Y semánticamente, la oración lo que va a hacer es expresar ideas con significado o sentido completo. ¿Ya? Eso es lo que hace la oración. Expresa ideas con significado completo. Muy bien. Estas características que hemos mencionado la diferencian, por ejemplo, de la frase. Porque la frase es una unidad sintáctica que carece de autonomía sintáctica. Bien, no tiene autonomía. O sea, la frase es un elemento que va a depender siempre de otro contexto. O también esa misma característica la va a diferenciar de la proposición, ¿no? Porque cuando hablamos en sintaxis hablamos de tres niveles, chicos. El nivel de la frase, la proposición y la oración. Frases ya hemos trabajado los dos tipos de frase, que son la nominal y la verbal. La proposición la trabajamos cuando veamos el tema de oración compuesta, porque la proposición solo existe dentro de la oración compuesta. Bien. Y bueno, oración es lo que ya estamos trabajando. En cuanto a los elementos de la oración bimembre, vamos a encontrar el sujeto y el predicado. Esta oración recibe esta denominación de ser bimembre justamente por la presencia de esos dos miembros, ¿no? De esos dos elementos. Tenemos aquí algunas oraciones en las que se les ha identificado, se ha separado por el sujeto y el predicado y asimismo los elementos que podrían presentar, ¿no? Por ejemplo, te dice, Noé construyó una gran arca o la ceremonia religiosa ha sido muy emotiva o el joven artista está pintando un cuadro. Entonces, en estas oraciones tú tienes tu sujeto
¿no? Puede ser Noé, la ceremonia religiosa, el joven artista, que se presentan como el tema de estas oraciones. Y dentro del predicado puedes encontrar el verbo y complementos, que como tú bien sabes, porque ya lo hemos trabajado, esto viene a ser una frase verbal. Bien. Ahora, siempre se va a establecer la concordancia entre el sujeto y el verbo. Eso es obligatorio. ¿Cómo es esa concordancia? Esa concordancia se da en número y persona. Por ejemplo, Noé es una tercera persona singular. Por lo tanto, el verbo construyó tiene que estar así, en tercera persona singular. En la ceremonia religiosa también es una tercera persona singular, entonces el verbo ha sido, que está como perífrasis, debe estar flexionado en tercera persona singular. Lo mismo para el joven artista, que viene a ser un sujeto, que es una tercera persona singular. Muy bien. Hasta aquí. ¿Hasta aquí hay alguna preguntita? ¿Tenemos alguna duda, chicos? Listo. Ya. Entonces continuamos. Vamos a hablar de estos dos miembros de la oración bimembre. Entonces, primero vamos a comenzar con el sujeto. El sujeto se define como la persona, animal o cosa de la que se dice algo en el predicado. O sea, es de lo que te va a hablar el predicado. Bien, es de lo que te va a hablar el predicado. Viene a ser el tema del predicado. Esta función de sujeto va a ser desempeñada por la frase nominal. No sé si ustedes recuerdan cuando trabajamos la frase nominal y vimos que una de las funciones que iba a desempeñar era justamente ser el sujeto de la oración. Entonces, reafirmamos esa información. Bien. ¿Cómo reconoces el sujeto en una oración? Lo primero que debes hacer es identificar el verbo conjugado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el verbo, como lo hemos mencionado, ya es una categoría, es la categoría más completa y posee mucha información. Una vez que hayas identificado el verbo, le vas a preguntar quién, quiénes o qué al verbo. La respuesta tiene que establecer concordancia con el verbo en número y persona. Bien. Por ejemplo, el programa de televisión El Gran Chef cuenta con un jurado muy exigente. ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál será el verbo en esta oración? El verbo es cuenta, ¿cierto? Entonces le preguntas, ¿quién cuenta con un jurado muy exigente? ¿No? ¿Qué o quién cuenta con un jurado muy exigente? La respuesta va a ser el programa de televisión El Gran Chef. Ahí está mi sujeto. Luego, los jóvenes del proyecto Misión Caleb realizaron limpieza pública en Bagua. ¿Cuál es el verbo? Realizaron. Entonces ahora le vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Cómo le preguntas? ¿Quiénes realizaron? Y digo quiénes, porque el verbo está en plural. ¿Quiénes realizaron limpieza pública en Bagua? Los jóvenes del proyecto Misión Caleb. Ese es tu sujeto. Luego tienes Alejandra. Emite tu recibo por honorario electrónico en este momento. En este caso, la oración, el verbo es emite, ¿no? ¿Quién emite? Tú
tú emite. Entonces, no observo que aparezca el sujeto. Profesora, pero Alejandra es con quien estás hablando, que a nivel de funciones no sería un sujeto, sino sería un vocativo. ¿Bien? Entonces acá tenemos un sujeto que se suele denominar como sujeto tácito, ¿no? Es un sujeto que está sobreentendido, ¿bien? Y lo vamos a precisar más adelante. Es importante que no se confunda el sujeto con el vocativo, ¿bien? Muy bien. Entonces, recuerda cómo hallar el sujeto de la oración. Primero vas a identificar el verbo, luego le vas a preguntar qué o quién al verbo, y ese va a ser tu sujeto. En cuanto a la estructura del sujeto, esta estructura se te va a hacer muy familiar, que es justamente la estructura de la frase nominal, ¿no? Es la estructura de la frase nominal. La frase nominal presentaba un núcleo y como elemento obligatorio de ese núcleo estaba el nombre o el pronombre. Y este núcleo podía aparecer acompañado de modificadores, directos o indirectos. Bien, pero estos modificadores son opcionales, ¿ok? ¿Quiénes funcionaban como modificadores directos en la frase nominal? Tenías el adjetivo y los determinantes, ¿no? Estas dos categorías funcionaban como modificadores directos. Y como modificadores indirectos tenías la frase preposicional, la posición y la proposición subordinada adjetiva. Bien. Esta entonces es la estructura. No es nada nuevo, como estás observando, porque nosotros hemos trabajado al detalle la estructura de la FN y viene a ser lo mismo, solo que en este caso lo vemos como estructura del sujeto por la función que desempeña la frase nominal. Entonces podrías tener, por ejemplo, casos como Arguedas, escritor y etnólogo peruano, nació en Andahuaylas, Apurímac. Escritor y etnólogo peruano viene a ser una aposición. Entonces, como aposición va a funcionar como modificador indirecto. Él, quien fue docente de castellano, enseñó en el Colegio Nacional Alfonso Ugarte. Quien fue docente de castellano es una proposición subordinada adjetiva. Tiene verbo. Ya sabemos por teoría que la proposición subordinada adjetiva funciona también como MI. Entonces acá lo tienes como un modificador indirecto. Luego tienes la redención de los indígenas y de su cultura se centra el fondo de su obra literaria. De los indígenas y de su cultura se considera como una frase preposicional. Es una frase preposicional porque está encabezado por una preposición. Entonces va a funcionar también como modificador indirecto. Recuerden que la frase preposicional también es un tipo de MI. Lo mismo se observa en la producción intelectual de Arguedas, comprende obras de ficción, ensayos y artículos. Entonces, de Arguedas es una frase preposicional, está funcionando como modificador indirecto. Puedes encontrarte sujetos, entonces, conformados solamente por un núcleo o conformados por modificadores directos con modificadores indirectos. Bien, estos van a depender del tipo de información que brinde la oración. Pero es importante que reconozcas a estas estructuras, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tienes que recordar? Las categorías y las unidades sintácticas que desempeñan las funciones tanto de núcleo como de modificador directo. Repetimos, como núcleo vas a tener un sustantivo o un pronombre. Como modificador directo vas a encontrar los determinantes y los adjetivos. Y como modificadores indirectos vas a tener tanto la frase preposicional
la frase apositiva o una proposición subordinada adjetiva. ¿Ya? Esos tres van a funcionarte como un email. Tenemos nuestro primer ejercicio de aplicación. Te pide que subrayes el sujeto, o sea, tienes que identificar el sujeto y a la vez tienes que identificar la estructura. A ver, tienes algunos minutitos para que lo puedas realizar. ¿Listo, chicos?
A ver, vamos a analizar juntos, ¿ya? Van corroborando con lo que han estado desarrollando. Dice, el primer cuento de Arguedas fue publicado en 1933 en la revista Signo de Lima. ¿Qué fue publicado en 1933 en la revista Signo de Lima? El primer cuento de Arguedas. Ese es mi sujeto. ¿Bien? Ahora, identifiquemos su estructura. Vas a tener como núcleo cuento, porque es el sustantivo. Entonces vamos a poner aquí, es el núcleo. Bien. El y primer, él es un determinante, entonces va a funcionar como MD. Bien. Lo mismo tienes en primer también es un determinante, entonces también va a funcionar como MD. Luego tienes de Arguedas. De Arguedas es una frase preposicional. Como frase preposicional va a funcionar como como MI. ¿Listo? Entonces tienes MD, MD núcleo y MI. Esa es la estructura del sujeto de esta oración. Luego, Ernesto, quien define su visión del mundo, es protagonista de los ríos profundos. ¿Cómo sería la pregunta? ¿Quién, no? ¿Quién es protagonista de los ríos profundos? Ernesto, quien defiende su visión del mundo. Ernesto va a ser el núcleo. Quien define su visión del mundo es una proposición subordinada. ¿Cómo sé que es una proposición subordinada? Porque tiene el verbo define. Entonces, como proposición subordinada, funciona como un MI, modificador indirecto. El escritor, quien forjó una profunda conexión con las comunidades indígenas, logró representar la esencia del Perú andino a través de su literatura. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? ¿Quién, no? Al verbo. ¿Quién logró representar la esencia del Perú andino a través de su literatura? Es el escritor quien forjó una profunda relación con las comunidades indígenas. Él es un MD porque es un determinante artículo. Escritor es tu núcleo. Y quien forjó una profunda conexión con la es una proposición subordinada. Como proposición subordinada va a ser un MI, va a funcionar como un modificador indirecto. El concurso nacional de ensayo José María Arguedas está dirigido a todos los estudiantes de educación básica regular y educación básica avanzada del país. Entonces, en este caso tienes que está dirigido a todos los estudiantes de BRA y EVA del país. El concurso nacional de ensayo José María Arguedas. Ahí está. Ya. Entonces, en este caso tenías, él va a funcionar como un MD, porque es determinante artículo. Acá tienes concurso nacional. Bueno, concurso es tu núcleo, porque ese es ahí está, ese es el sustantivo. Nacional es un adjetivo, entonces va a funcionar como modificador directo. Y de ensayo José María Arguedas tenías un MI, por ser una frase preposicional, ¿ya? Por ser frase preposicional. Muy bien. En este verano, la Universidad Nacional Superior de Folclor José María Arguedas abrirá talleres de canto, instrumentos musicales y danzas del Perú. La pregunta sería, ¿qué o quién abrirá talleres de canto, instrumentos musicales y danzas del Perú en este verano? La universidad, hasta aquí. Todo ello va a ser mi sujeto. Entonces identificamos, la es un determinante, por lo tanto va a ser un MD. Universidad va a ser un núcleo.
Nacional es un adjetivo, entonces va a ser un MD. Superior también es un adjetivo, también va a ser MD. Y de folclor, José María Arguedas, todo ello es una frase preposicional. Entonces ello va a funcionar como un modificador indirecto. Bien, así es como lo ibas a encontrar. ¿Preguntas, dudas? Listo. En esta diapositiva tenemos las clases de sujeto. ¿Cómo es que cómo es que este sujeto se va a clasificar? Vas a considerar 4 criterios. Por el número de núcleos, por la presencia o no del sujeto, por la presencia o no del MI o por el tipo de voz en la oración. Veamos. Por el número de núcleos, tú vas a encontrar un sujeto simple o un sujeto compuesto. Se le denomina sujeto simple a aquel que solamente presenta un núcleo. Por ejemplo, Carla, la subdirectora, debe elaborar el horario para los docentes. Carla es el núcleo. Entonces es un sujeto simple. Las plataformas digitales son soluciones online. Su núcleo viene a ser plataformas. Entonces también es un sujeto simple. Si tú identificas que en el sujeto solo hay un núcleo, entonces inmediatamente vas a decir que estás frente a un sujeto simple. A diferencia del sujeto compuesto. Sujeto compuesto es aquel que va a presentar 2 o más núcleos. Por ejemplo, el ministro y sus asesores llegaron al Congreso. Tienes 2 núcleos, ministro, asesores. Perú y Colombia son países limítrofes. Perú y Colombia son 2 núcleos. Cada uno de ellos forma su propio núcleo. Entonces tienes un sujeto compuesto. Bien. Ahora, por la presencia o no del sujeto, el español en ese sentido es una lengua flexible en cuanto a la presencia del sujeto. O bien el sujeto está de manera explícita o está sobreentendido. Así vamos a encontrar un sujeto expreso y un sujeto tácito. El sujeto expreso es aquel que tiene presencia fónica u ortográfica en la oración. Es decir, tú lo lees, lo escuchas. Por ejemplo, la entrada principal del museo está inhabilitada. Ahí está el sujeto. Pero el sujeto tácito es un sujeto que está ausente en la oración. O sea, no lo vas a ver, no lo vas a escuchar. Está sobreentendido. Por ejemplo, ojalá el lunes estés a las 8 de la mañana en la oficina. Entonces, ojalá el lunes tú estés, ¿no? Pero está sobreentendido que es una segunda persona. Bien. Ese es el famoso sujeto tácito. No es que no existe, sí existe, solo que está sobreentendido. No se vayan a equivocar, chicos, con las oraciones impersonales, porque las oraciones impersonales son aquellas que no admiten sujeto, así de simple. Bien. Por ejemplo, ¿no? Hubo muchos problemas. Y ahí no es que sea sujeto tácito, es simplemente que no hay sujeto porque no lo admite. En cambio, en este caso sí. Por ejemplo, si dices, participaron
en la conferencia, ¿no? Está sobreentendido, ellos. El otro criterio para clasificar al sujeto es por la presencia o no del modificador indirecto. Este criterio es como cuando clasificábamos a la frase nominal. La frase nominal se clasificaba como compleja o incompleja por la presencia del MI. Lo mismo va a suceder en el sujeto. Un sujeto incomplejo es aquel que no presenta MI. ¿Puede presentar MD? Sí, puede presentar MD. En realidad eso no va a cambiar. Por ejemplo, el mercado inmobiliario es el conjunto de las acciones de oferta y demanda de bienes inmuebles. El mercado inmobiliario. Tienes ahí tus dos modificadores directos. O simplemente puede ser un núcleo. Nada más. Ahora, el sujeto complejo es aquel que sí presenta MI. Por ejemplo, la venta de departamentos disminuyó en el 2020 en Lima. La venta de departamentos tiene MI, que es la frase preposicional de departamentos. Paulo Guerrero, el depredador, agradeció el cariño de los hinchas. El depredador es una aposición. Es una posición. Y el equipo con quien trabajé fue muy responsable y proactivo. Con quien trabajé es una proposición subordinada que funciona como MI. Entonces, basta que aparezca uno de estos tipos de MI para que tú ya la consideres como sujeto complejo. Y esta denominación la recibe por la complejidad de la información que ofrece. O sea, un sujeto que tiene alguna de estas estructuras como MI, pues va a ser mucho más complejo, ¿no? Va a presentar mayor cantidad de información. Por último, tenemos el tipo de voz en la oración. Hay dos tipos de voz en la oración, la voz activa y la voz pasiva. Y eso también está relacionado con el sujeto. El sujeto activo es aquel que realiza la acción. Por ejemplo, el delantero peruano anotó el primer gol a los 3 minutos. Este es un sujeto activo. ¿Por qué? Porque el sujeto está desarrollando la acción. En los resultados del examen COAR 2024 fueron publicados por el Minedu. Vamos a observar que el sujeto recibe la acción, porque te dice fueron publicados, o sea, ellos reciben la acción de ser publicados. Por lo tanto, se va a considerar un sujeto pasivo, ¿ya? Es un sujeto pasivo. Entonces, tienes un sujeto activo y un sujeto pasivo. Muy bien. Estos son los 4 criterios que empleamos para clasificar al sujeto. Entonces, tú un solo sujeto lo puedes clasificar como simple o compuesto, como expreso o tácito, como complejo o incomplejo, como activo o pasivo. ¿Bien? Listo. Siguiente, número 2. Subraye el sujeto y reconozca su clase en cada una de las oraciones. A ver, chicos, tienen algunos minutitos. Usen el cuadro que he proyectado. ¿Bien?
¿Listo, chicos? A ver, comenzamos. Dice, los dos hermosos árboles viejos serán talados. ¿Qué serán talados? Los dos hermosos árboles viejos. Ese es el sujeto. En primer lugar, vamos a decir que es expreso. Bien, porque está presente. ¿Qué más vamos a decir? Eh, es simple porque solo tiene un núcleo. Bien, que es árboles. Es incomplejo porque carece de MI, solo tiene modificadores directos. Pero es pasivo, ¿no? Es pasivo. Es pasivo porque recibe la acción. Muy bien, ya está. Pierina, la manera como vistes dice mucho de ti. ¿Qué dice mucho de ti? La manera como vistes. Es un sujeto expreso. Es simple. El núcleo es manera. Es complejo. Es complejo. Bien. Porque tiene ese como vistes, que es una proposición subordinada adjetiva. Entonces está funcionando como muy bien. No vamos a poner que es activo o pasivo porque no se presta el caso, ¿no? No es alguien que realiza una acción. No sabemos aún sobre la genética humana, Francisco. ¿Quiénes no sabemos aún? Nosotros. Este es un sujeto tácito, ¿no? Porque está sobreentendido. Bien, está sobreentendido. El lujoso transatlántico naufragó hace 112 años. ¿Qué o quién naufragó hace 112 años? El lujoso transatlántico. Es expreso. Es simple. Es incomplejo. Bien. Y acá sí podemos poner que es activo, ¿no? Porque él realiza la acción. ¿Ok? Él realiza la acción. Siguiente. La persona que se esfuerza obtiene grandes recompensas. ¿Quién obtiene grandes recompensas? La persona que se esfuerza. Sujeto expreso. Es simple, porque solo tiene un núcleo, pero es complejo, porque tiene MI, y es activo. Bien, es activo. Las bebidas frías y los piqueos serán traídos por José y Vanessa. ¿Qué serán traídos por José y Vanessa? Las bebidas frías y los piqueos. Sujeto expreso, compuesto, que tienes dos núcleos, tienes bebidas y tienes piqueos. Es incomplejo, porque no tiene MI. Y no voy a poner si es activo. Ah, sí, es pasivo, ¿no? Y en este caso sí se presta, porque ellos reciben la acción de ser traídos. Muy bien. Esos tres caballos negros de Julián perdieron la carrera en el hipódromo. ¿Qué o quiénes perdieron la carrera en el hipódromo? Esos tres caballos negros de Julián. Tiene sujeto expreso. Bien. Simple, porque tiene un solo núcleo. Complejo, porque tiene MI. Y es activo porque realiza la acción. En este pueblo, los compuestos químicos han contaminado el agua y el aire. ¿Qué han contaminado el agua y el aire? Los compuestos químicos. Es un sujeto expreso, simple, incomplejo y activo, porque realizan la acción. Muy bien. A ver, chicos, preguntas, dudas. Hemos clasificado estos sujetos considerando todos los criterios que hemos trabajado.
Núcleo. Simple o compuesto. Claro que sí. Normalmente hemos dicho que el núcleo de la frase nominal que cumple la función de sujeto es el nombre o el pronombre. Cuando tú encuentras que en una frase nominal hay dos sustantivos o dos pronombres o más, entonces vas a decir que tiene dos o más núcleos. Y si tiene dos o más núcleos, entonces lo clasificas como compuesto. Ese es nuestro primer criterio que trabajamos aquí. Te decían, sujeto simple solo tiene un núcleo. Como Carla, la subdirectora. Carla era tu único núcleo. Como en las plataformas digitales, plataformas era tu único núcleo. Pero también tenías el compuesto, ¿no? El ministro y sus asesores llegaron al Congreso. Ministro, asesores, son dos núcleos. Perú y Colombia son países limítrofes. Perú y Colombia también son dos núcleos. Bien, a eso se refería lo del núcleo. ¿Más claro? Bien. Entonces vamos a trabajar ahora el otro elemento de la oración bimembre, que viene a ser el predicado. El predicado se denomina así porque es todo lo que se va a predicar del sujeto, es toda la información que gira en torno del sujeto. ¿Quién desempeña la función de ser predicado? En la oración, la frase verbal. La frase verbal funciona como predicado. Así como la frase nominal funcionaba como sujeto, la frase verbal funciona como predicado. Ahora, en cuanto a la estructura del predicado, es la misma que la estructura de la frase verbal. Es decir, vas a encontrar un núcleo con complementos. Los complementos pueden ser el atributo, el predicativo, el directo, el agente, el indirecto o el circunstancial. Cualquiera de estos complementos se puede presentar en el predicado. Bien. Claro que hay algunos obligatorios dependiendo del tipo de verbo. Por ejemplo, si el verbo es copulativo, sabes que obligatorio es el atributo. Si el verbo es transitivo, sabes que el complemento obligatorio es el objeto directo, ¿no? Entonces, veamos. Vamos a ver la clasificación del predicado. Esto está muy relacionado con las frases verbales. Bien, ¿por qué te digo ello? Cuando hablábamos de la clasificación de la frase verbal, teníamos dos, la atributiva y la predicativa. Y esta iba a depender del tipo de núcleo que presentara. Entonces, la frase verbal atributiva era la que tenía verbo copulativo con complemento atributo. Por eso se denominaba atributiva. Y la frase verbal predicativa era aquella que tenía verbo predicativo con complementos. Con o sin complementos, ¿no? Porque esos complementos no eran obligatorios. Entonces, ¿por qué te estoy haciendo recordar esta teoría? Porque el predicado nominal es aquel que tiene frase verbal atributiva. Y el predicado verbal, ese es el predicado nominal. El predicado verbal es el que tiene frase verbal predicativa. Entonces, si tú tienes una buena base de esta clasificación de las frases verbales, esto es cuestión solamente de nombre. Por lo tanto, vamos a afirmar que el predicado nominal tiene verbo copulativo, seguido de un complemento atributo. Y te hacen una aclaración, ¿no? Puede tener complementos circunstanciales. Puede tenerlos, no son obligatorios. Por ejemplo, Mafalda es una niña perspicaz, crítica y rebelde. Ahí tienes, verbo copulativo ser, todo lo que aparece después, complemento atributo. Quino ha sido el creador de la historieta Mafalda. Ahí tienes ha sido, perífrasis verbal, verbo principal sido, copulativo. La sopa no parece de su agrado. Parecer, verbo copulativo. Bien. Forma frase verbal atributiva. La frase verbal atributiva funciona como predicado nominal. Pero si tienes un verbo predicativo, entonces vas a tener un predicado verbal. Por ejemplo, Mafalda miraba el mundo con esa ingenuidad infantil. Mirar es un verbo
predicativo. Por lo tanto, forma un predicado verbal. La historieta ha sido traducida en 30 idiomas. Ha sido traducida, es una frase verbal predicativa que tiene como verbo principal traducir. Entonces, forma un predicado verbal. Mafalda fue censurada en Chile por la dictadura de Pinochet. Fue censurada, es una perífrasis verbal que tiene como núcleo un verbo predicativo. Entonces, esto es un predicado verbal, forma predicado verbal. ¿Cuál es la diferencia fundamental entonces en estos dos tipos de predicado? El tipo de verbo que es un núcleo. ¿Se comprendió, chicos? Todo está relacionado con lo que ya hemos desarrollado, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los diferentes complementos que se pueden presentar en el predicado. Tengo una pregunta. Sí, En la PPT anterior, en la parte de la sopa, eh, dice, o sea, después de parece, entonces el complemento atributo vendría a ser de su agrado. Pero yo tenía entendido que complemento atributo siempre era como un adjetivo de la sopa. Pero entonces de su agrado, no sé si venga a ser adjetivo específicamente de la sopa. claro. El complemento atributo se define como una, un elemento que presenta identidad con el sujeto o que te habla o te describe al sujeto, ¿no? Entonces, de su agrado está siendo negado por el adverbio no. Y efectivamente, sí te habla de sopa. Lo que sí no es convencional en esta estructura es que el complemento atributo no está como una frase nominal o una frase adjetiva, como lo hemos venido trabajando. De su agrado es una frase preposicional, ¿no? Podrías encontrarte Mm, rara vez con casos donde una frase preposicional pueda funcionar como un complemento atributo. Pero en este caso, de su agrado, está trabajando con la forma del adverbio, la negación no, y es una característica de sopa. ¿Bien? ya entiendo, gracias. Ok, muy bien. Ahora, aquí tenemos los complementos del predicado. Comenzamos con el atributo. Ya tenemos un poco de información del atributo, ¿no? ¿Por qué se llama atributo? Porque le atribuye información al sujeto. Bien, con este elemento nosotros le atribuimos información al sujeto. Este puede ser una frase nominal o una frase adjetiva. Por ejemplo, seremos los asistentes del gerente en esta empresa. Los asistentes del gerente de esta empresa aparece después del verbo copulativo ser y presenta identidad con el sujeto, ¿no? Que somos nosotros. Los abuelos suelen ser muy comprensivos con sus nietos. Suelen ser, perífrasis verbal, muy comprensivos, una frase adjetiva. Entonces, como comprensivos es una característica del sujeto abuelos, funciona como un atributo, ¿no? Porque le está atribuyendo esa información. Recuerda que para que haya este tipo de complemento, necesariamente debe presentarse con un verbo copulativo, que es ser, estar o parecer. Si no aparece un verbo copulativo, entonces no podemos hablar del atributo. Luego tienes el complemento predicativo. El complemento predicativo se caracteriza porque normalmente es una frase adjetiva, aunque también podría ser una frase nominal, pero normalmente es adjetiva. Como frase adjetiva, te va a hablar del sujeto, pero no se va a presentar con verbo copulativo. Necesariamente se presenta con verbo predicativo. Por eso este complemento recibe esa denominación. Rosalina bailaba extasiada al ritmo de la banda de rock. Extasiada es un complemento predicativo, te habla del sujeto. Pero mira el verbo. O sea, aquí el tipo de verbo es determinante para que tú puedas identificar frente a qué complemento te encuentras, si es un atributo o si es un
predicativo. Luego tienes los complementos en el predicado. Los complementos directo e indirecto, más conocidos como objeto directo y objeto indirecto. A ver, hablemos en primer lugar del objeto directo. Puede ser una frase nominal antecedido por la preposición a. O sea, también podría ser o solo una frase nominal o una frase preposicional. Dice, para hallar el objeto directo debemos hacer las preguntas. ¿Qué? Más el verbo que siempre va a ser transitivo, porque esa es una norma con el sujeto. O también podrías preguntarle a quién, al verbo transitivo más el sujeto. La respuesta a esta pregunta va a ser tu objeto directo. Ahora, es importante resaltar el hecho de que si tú preguntas qué o a quién, implica que la respuesta puede ser algo animado o puede ser algo inanimado. Es decir, puede ser algo que tiene vida o puede ser algo sin vida. Y eso es importante. Tu objeto directo puede ser ambos. ¿Bien? Por ejemplo, el futbolista no entendió la pregunta del periodista. La pregunta del periodista es algo inanimado. Es un objeto directo inanimado. No tiene vida. Los estudiantes admiraban a su maestra de lenguaje. Su maestra de lenguaje está encabezado por la preposición a. Es una frase preposicional y es una persona, tiene vida. Entonces, si es una persona, va a aparecer como frase preposicional. Bien. Cuando el objeto directo es animado, aparece encabezado por una preposición. Algo más del objeto directo. Y es que el objeto directo tú lo puedes pronominalizar, ¿no? ¿Cómo lo puedes pronominalizar? Por ejemplo, Ana compró flores. Em, el joven leyó el periódico. Ya está. En estas dos oraciones yo observo que Ana realiza la acción de comprar y las flores reciben esa acción, ¿no? De ser compradas. Entonces, flores va a ser un objeto, va a ser un objeto directo. Puedo pronominalizar este objeto directo y puedo decir Ana las compró. Ana las compró. Entonces, este las está funcionando como objeto directo. Está siendo pronominalizado por las. En el joven leyó el periódico viene a ser mi objeto directo. También puedo pronominalizarlo, ¿no? El joven lo leyó. Lo va a ser el objeto directo. Ya está. Entonces, el objeto directo siempre lo vas a poder pronominalizar por lo, los, la, las. Esos son los pronombres exclusivos que siempre te van a reemplazar o te van a sustituir a un objeto directo. Bien. Por otro lado, tienes el objeto indirecto. El objeto indirecto se define como el destino de la acción, o sea, hacia quién está dirigida la acción. ¿Cómo lo hallas? Le preguntas a quién más el verbo transitivo más el objeto directo más el sujeto. Por ejemplo, Adolfo, tenemos que brindarle nuestro apoyo a Jorge. ¿A quién tenemos que brindarle nuestro apoyo? Adolfo, a Jorge. Jorge se convierte en el destino de la acción. El policía le impuso una multa por falta de cinturón de seguridad. ¿A quién le impuso una multa por falta de cinturón de seguridad el policía? Aparece pronominalizado por le, ¿no? Ese le implica a él o a ella. Bien, entonces
siempre tu objeto directo va a ser el destino. Y así como tú pronominalizabas a lo de por lo, los, las, a lo y lo vas a pronominalizar por le o por les. Por ejemplo, Ana compró flores para su tía. Ya está. Si pronominalizamos sería Ana le compró flores. Y entonces este le está sustituyendo a su tía. Era su tía. ¿Te das cuenta? Entonces, le es el exclusivo del hoy. Es el pronombre exclusivo que pronominaliza el objeto indirecto. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Dudas? Los conceptos básicos que debes manejar es que el objeto directo recibe directamente la acción y el objeto indirecto es el destino. ¿Ok? A ver, tercer ejercicio. Nos piden que identifiquemos el OD y el OI. A ver, comienza por favor.
A ver. Vamos a ver. Compara con tu respuesta, ¿ok? Dice, la empresaria descubrió el engaño de su asistente. La empresaria lo descubrió. Entonces, este va a ser tu objeto directo. Alejandra, ¿recibiste el dinero de tu AFP? ¿Lo recibiste? Objeto directo. Piero le regaló una blusa de seda a la secretaria. ¿Qué le regaló? Una blusa de seda a la secretaria. Objeto directo. ¿Quién fue el destino? Ella. Entonces ella es objeto indirecto. La jueza verificó la autenticidad del documento. La jueza lo verificó. Esto viene a ser tu objeto directo. Mi hijo me confesó todas sus travesuras, maestra. Mi hijo me las confesó. Objeto directo. Recibe directamente la acción de ser confesadas. Pero hubo un destino. Yo fui el destino, que aparece pronominalizado por me. Entonces, me es un objeto indirecto. Ya está. Eso es lo que se tenía que hacer. ¿Dudas, preguntas, chicos? ¿Alguna dificultad? Ya. Dos complementos más del predicado. Tienes el complemento agente. Dice, normalmente está encabezado por la preposición por y aparece con una frase nominal. Este agente es el responsable de la acción en una oración pasiva. Ya, es el que realiza la acción, pero en una oración pasiva. Por ejemplo, los deportistas fueron premiados por el alcalde. Por el alcalde realiza la acción. El terno ha sido confeccionado por el sastre. Por el sastre realiza la acción. Pero siempre va a ser en una oración pasiva. ¿Ok? Y el complemento circunstancial lo que hace es expresarte las circunstancias del verbo. Te dice cómo, te dice cuándo, te dice dónde, con quién, por qué, para qué, etcétera. Puede ser sintácticamente una frase nominal, una frase adverbial o una frase preposicional. Por ejemplo, ayer el cesante depositó sus ahorros en el banco. En el banco es una frase preposicional que te dice dónde ocurre la acción. Entonces es un complemento circunstancial de lugar. Los jóvenes están cantando muy alegres en la verbena. Tienes en la verbena, es un complemento circunstancial de lugar. Bien. Ella vivía feliz con sus tíos y abuelos en el campo. Con sus tíos y abuelos es un circunstancial de compañía y en el campo es un circunstancial de lugar. Identificar el complemento circunstancial resulta bastante simple. Solamente hay que preguntar al verbo dónde, cuándo, por qué, con quién, para qué. Y es una clasificación semántica, o sea, según la información que aporta lo clasificas. Si te habla de tiempo, lo clasificas como de tiempo. Si te habla de lugar, como de lugar y así. Bien. Listo. Nuestro último ejercicio nos pide que se identifiquen todos los complementos del predicado en estas oraciones. A ver, analízalo por favor para luego trabajarlo juntos.
¿Listo, chicos? ¿Tienen sus respuestas? Veamos. Estaban deliciosos el arroz con pato y los frijoles con seco. Entonces tienes verbo copulativo estar. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué estaban deliciosos? El arroz con pato y los frijoles con seco. Ese era el sujeto. Entonces quiere decir que deliciosos es un complemento del predicado. Vamos a considerarlo como un complemento atributo, ¿ya? Un atributo. ¿Por qué es un atributo? Porque aparece mencionando una característica del sujeto, pero está con un verbo copulativo. Con el verbo copulativo estar. Derrochó coraje y pundonor la selección de vóley, Ricardo. ¿Quién derrochó coraje y pundonor? La selección de vóley. Este es mi sujeto. Ricardo, ¿qué viene a ser? Ricardo es un vocativo. ¿Recuerdan? Es el interlocutor. Bien. Ahora, el verbo derrochar es un verbo transitivo. Eso quiere decir que coraje y pundonor van a funcionar como objetos, mejor dicho, como objeto directo, ¿ya? Lo derrochó, ¿no? La selección de vóley lo derrochó. Luego, la niñera está molesta por el mal comportamiento del niño. El verbo es está. ¿Quién está molesta por el mal comportamiento del niño? La niñera. Quiere decir que la niñera viene a ser mi sujeto. Está es el verbo. Molesta es un tipo de complemento. Como está con verbo copulativo, es un complemento atributo. Bien, es un complemento atributo. Ya está. Por el mal comportamiento del niño se convierte en una causa. Entonces, si es una causa, es un complemento circunstancial. Complemento circunstancial de causa. Ya está. Así mejor. Listo. Los eligieron por su gran experiencia en el campo educativo. ¿Quiénes los eligieron por su gran experiencia en el campo educativo? Ellos, ¿no? Sujeto tácito, sujeto tácito. Entonces tienes el verbo eligieron. Los va a ser el objeto directo. Sabemos por teoría que los siempre pronominaliza a un objeto directo. Bien. Por su gran experiencia es una causa. Bien, es una causa. Entonces, complemento
circunstancial de causa. Y en el campo deportivo es un complemento también circunstancial, pero este va a ser un complemento circunstancial de lugar, ¿ya? De lugar. Muy bien. Luego tenemos, resolví con rapidez los ejercicios de trigonometría y álgebra. ¿Quién resolvió con rapidez? Aquí es, como es resolví, yo, ¿no? Yo resolví, sujeto tácito. Verbo resolví. Con rapidez es un circunstancial. Es un complemento circunstancial de modo. ¿Cómo respondo? ¿Cómo resolví? ¿Qué fueron resueltos? Los ejercicios de trigonometría y álgebra. Entonces, esto funciona como un objeto directo, porque ellos reciben directamente la acción de ser resueltos. Ya está. Por su aniversario de bodas, obsequiaron un viaje a Juan y Sara. Verbo obsequiar. ¿Quiénes? Ellos, sujeto tácito. ¿Qué fue obsequiado? Un viaje. Entonces, un viaje es un objeto directo. Ya está. A Juan y Sara es el destino de la acción. Y por su aniversario de bodas sería la causa. Ya está. Las pistas del distrito fueron asfaltadas por la empresa contratista. ¿Qué fueron asfaltadas por la empresa contratista? Las pistas del distrito. Este es mi sujeto. Fueron asfaltadas es mi núcleo, ¿no? Porque es una perífrasis verbal. Y por la empresa contratista es la responsable de la acción. Este es un complemento agente. Vamos a ponerle otro color. Complemento agente. Bien. Luisa espera tranquila los resultados del examen de admisión. ¿Quién espera tranquila los resultados? Luisa. Verbo espera. Tranquila es un adjetivo. Aparece como complemento predicativo. Los resultados del examen de admisión es lo que espera. Recibe directamente la acción. Entonces aquí tienes un objeto directo. Bien. Los ladrones asaltaron al vigilante del condominio en el garaje. El verbo asaltaron. ¿Quiénes asaltaron? Los ladrones. Ese es mi sujeto. ¿Quién fue asaltado? El vigilante del condominio. Este es mi objeto directo, porque él recibe directamente la acción de ser asaltado. En el garaje te dice el lugar de la acción. Entonces esto va a ser un complemento circunstancial de lugar. Por necesidad, el anciano siempre vendía caramelos en los buses. ¿Quién vendía caramelos en los buses? Siempre el anciano. Este es mi sujeto. Por necesidad se convierte en un circunstancial de causa. Bien, complemento circunstancial de causa. Siempre te dice el tiempo de la acción. Entonces también va a ser un complemento circunstancial, pero va a ser un complemento circunstancial de tiempo. Vendía es el verbo. Caramelos. ¿Qué eran vendidos los caramelos? Este es tu objeto directo. Y en los buses te dice el lugar donde sucede la acción. Entonces va a ser un complemento circunstancial del lugar. Ahí está.
Ahí están los complementos. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a estos complementos, chicos? ¿Todo bien? Ok, entonces nos vamos a las preguntitas seleccionadas para esta clase. Ahí está. Listo. Tenemos la primera pregunta que es sobre sujeto completo. A ver, chicos, comiencen. Me envían su clave. Muy bien, veamos. Te piden sujeto complejo, o sea, tenías que identificar un sujeto que tuviese modificador indirecto.
Ya sabes los tres tipos de MI que pueden haber. Frase preposicional, frase apositiva o proposición subordinada. Las frutas y los cereales fueron desechados por el niño. Frutas y cereales es un sujeto compuesto, ¿no? Descarto. La academia donde estudia Luis está cerca de su casa. Acá sí tengo un sujeto complejo. ¿Por qué? Porque tengo como núcleo academia y donde estudia Luis es una proposición subordinada que funciona como MI. En la oficina se encuentra el nuevo gerente, señora Liz. No, ¿verdad? No tengo MI en el sujeto. El nuevo gerente no tiene MI, solo tienes MD. Descarto. Los marcos de la ventana han sido pintados esta tarde. Tu sujeto tiene MI, ¿no? Los marcos de las ventanas es el sujeto y tu MI es de las ventanas que viene a ser una frase preposicional. Entonces, 2 y 4, efectivamente. Muy bien. ¿Dudas o preguntas sobre este ítem? Vamos al siguiente. Pregunta 4. Te piden predicado nominal. A ver, te piden predicado nominal. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú tenías que buscar era verbo copulativo seguido de a complemento atributo. Bien, con certeza dice, este año va a ser muy productivo. El núcleo de esa perífrasis era el verbo ser y ser es copulativo. Productivo es un atributo. Entonces la uno cumplía. Ese joven fue bastante agresivo con sus compañeros. Fue es el verbo ser, agresivo es un atributo. Entonces, uno y 2 tenían predicados nominales. ¿Por qué? Por la presencia de los verbos copulativos seguidos de sus complementos atributos. En fue confeccionado, el verbo principal es confeccionado y en debíamos cenar, el verbo principal era cenar. Entonces tenías uno y 2, ¿ya? Uno y 2. Muy bien, buen trabajo, chicos.
Siguiente, 8, facilita. Hay que clasificar los complementos circunstanciales. Muy bien, veamos. Iré a cenar con mis amigos de la promoción. Circunstancial de compañía, ¿no? Por tu mal comportamiento te castigaron. Por tu mal comportamiento. Esta es una causa. Guardé los dulces y las sorpresas en la piñata. En la piñata de lugar.
Pedro y Vania no conversaron durante la película. No conversen durante la película. Este es de tiempo, durante, ¿no? El abuelo de Diana se despertó de buen humor. ¿Cómo se despertó? De buen humor. De modo. Estaba facilita, ¿no? Clave, entonces, barquito. Muy bien. Última. Identificamos los complementos del predicado. A ver, nos dice, el predicado verbal es la función que cumple la frase verbal predicativa en la cual presenta verbo predicativo como núcleo y puede tener complementos. Entre estos tenemos el objeto directo, el indirecto, el circunstancial, el predicativo y el agente. A partir de lo afirmado, correlacione los componentes subrayados con las respectivas funciones sintácticas presentes en la segunda columna. El actor fue acusado por actos de corrupción. Ya, en este caso, te establece una causa por la cual ha sucedido la acción. Entonces lo vas a clasificar como un complemento circunstancial de causa. Silvio, debes amar el tiempo de los intentos. Debes amarlo, ¿no? Debes amarlo. Bien. Entonces, si puedes pronominalizar por lo, definitivamente estás frente a un objeto directo, ¿ya? Un objeto directo. Nos enviaron una carta notarial esta tarde. Una carta notarial es un objeto directo. Nosotros somos el destino. Entonces, si somos el destino, somos un objeto indirecto. La torta fue preparada por la abuela de Liz. Por la abuela de Liz me presenta a la responsable de la acción, pero es una estructura pasiva, porque aquí el sujeto recibe la acción, ¿no? La torta recibe la acción de ser preparada. Entonces, lo que tengo es que por la abuela de Liz es un complemento agente. Muy bien. Entonces tu clave aparecía en 1C, 2A, barquito. No sé si ha quedado alguna pregunta, chicos, sobre alguno de estos complementos, algo que no esté muy claro.
Hemos comenzado con el tema de la oración, hemos visto los dos elementos de la oración bimembre, trabajamos lo que era el sujeto, cómo identificarlo, su estructura y su clasificación. Asimismo, hemos revisado qué es el predicado, cómo se clasifica y los elementos que aparecen y los complementos que va a presentar. Entonces, esto respecto a la primera parte de la oración que hemos revisado. En nuestra próxima clase ya trabajamos la clasificación de la oración. ¿Bajo qué criterios vamos a clasificarla? ¿Bien? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna pregunta antes de terminar nuestra clase? Ok, chicos. Entonces les agradezco mucho su asistencia y participación. Cuídense muchísimo. Nosotros nos encontramos la próxima semana. Que Dios los bendiga. Otra forma de identificar al sujeto expreso. El sujeto expreso es el sujeto que está presente. O sea, lo único que tienes que ver es que lo puedas escuchar o lo puedas leer. Nada más. Ese es tu sujeto expreso. Bien. Claves, claves. A ver, un minuto, chicos. Voy a dictar claves. Veamos, veamos. Ujú. A ver, claves, dicto. 1 dado, 2 barco, 3 dado, 4 casa, 5 avión, 6 enano, 7 dado, 8 barco, 9 barco, 10 casa, 11 avión, 12 barco. ¿Muy bien? Listo, chicos. Chicos, cuídense muchísimo. Nos vemos.